El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Llano aprobó la modificación del artículo 8, apartado tercero de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y la propuesta dictaminada para la delegación de las facultades de aprobación de las liquidaciones tributarias emitidas por el impuesto sobre el incremento de valor de bienes de terrenos de naturaleza urbana. Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 24 de diciembre de 2022, contiene una modificación de los coeficientes máximos a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Dichos coeficientes sustituyen a los aprobados en el Real Decreto Ley 26/2021, que se incorporaron al texto de la vigente Ordenanza Fiscal número 5. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este Pleno aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, modificando la tabla de coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo del impuesto, contenida en el apartado 3 del artículo 8 de la Ordenanza Fiscal, permaneciendo inalterado el resto de dicho apartado del citado artículo. Por otro lado, y lógicamente para conseguir una mayor eficacia en la gestión de los tributos y considerando lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera conveniente, por motivos técnicos, proceder a la delegación de las facultades de aprobación de las liquidaciones tributarias emitidas por el impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana, así como de la revisión de las mismas en vía administrativa a favor de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real, sin que dicha delegación suponga gasto adicional alguno para este ayuntamiento. Por lo tanto, se somete a la consideración de este Pleno el delegar las facultades de aprobación de las liquidaciones tributarias emitidas por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, así como la revisión de las mismas en vía administrativa, previo informe técnico vinculante del Ayuntamiento de Puerto Llano, y todo ello a favor de la excelentísima Diputación Provincial de Ciudad Real. Además, también se aprobó, y por unanimidad, la modificación de tarifas del servicio de transporte público de viajeros de uso general. La incertidumbre ligada a la duración de la guerra y a la persistencia de las presiones al alza sobre los precios de los alimentos, las materias primas y los bienes intermedios sigue afectando al conjunto de la economía europea y mundial. Esta situación ha motivado al Gobierno de España, entre otras medidas, a dar continuidad a la aplicación de los descuentos en el precio de los abonos y títulos multiviaje, de los servicios de transporte de competencia y titularidad de las comunidades autónomas y las entidades locales a partir del 1 de enero del 2023, con la medida aprobada por el Real Decreto Ley 11/2022 de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. Las cifras del uso de este abono de transporte en los meses de noviembre y diciembre de 2022 han sumado 126.200 bonobuses utilizados, frente a los 62.000 del año 2021, a los 46.260 del 2020, el peor año de la pandemia con restricciones a la movilidad, y los 76.280 del 2019. Eso supone más de un 50,8% por encima en el año 2021, un 66,3% más que en 2020 y un 39,5% más respecto al 2019, como he dicho, año previo a la llegada de la COVID-19. Todos estos datos nos permiten comprobar que la movilidad sostenible tiene cada vez mayor calado entre la ciudadanía y que medidas como, por ejemplo, estas bonificaciones fomentan el cambio a un modelo de transporte más seguro y sostenible que el vehículo particular, acorde con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana, sin olvidar el ahorro que suponen para las familias y las personas usuarias. En Puerto Llano, además de esta medida promovida por el Gobierno central y aplicada en los municipios y comunidades autónomas, hay que sumar el hecho de que el Ayuntamiento mantiene el precio del transporte urbano desde el año 2014,
Así, desde entonces, no se ha tocado el precio de ninguno de las modalidades de bonos o billetes y el precio del viaje ordinario cuesta 0,90 € desde entonces. La reducción se aplicará tal y como permite la normativa estatal en los abonos multiviajes de nuestra ciudad adquiridos en este periodo, por lo que el bonobús de 10 viajes costará 2,25 € en lugar de los 4,50 que es su precio habitual, y casi €1 menos que con la anterior bonificación del 30%. Y al final del pleno, el alcalde Adolfo Muñiz aprovechó la ocasión para analizar y valorar muy positivamente el acuerdo con Alemania de ese hidroducto que conectará la península ibérica con Europa. Damos por terminado este pleno y continuamos trabajando por nuestra ciudad y seguimos trabajando para tener una ciudad de futuro, una ciudad que cada vez está más puesta en el mapa europeo con una de nuestras grandes potencialidades, que es el hidrógeno renovable. Estamos conectados a ese hidrogenoducto que sale desde España hasta Francia y esa conexión nos va a traer, creo que nos va a traer un futuro muy halagüeño. Estos días pasados se firmaba un acuerdo entre Alemania y Francia para que ese hidrogenoducto llegue de Francia hasta Alemania. Ese hidrogenoducto al cual Puerto Llano se encuentra conectado, a ese H2Med. En las semanas pasadas también se ponía una hidrogenera en el puerto de Valencia. Esa hidrogenera, la verdad que el proyecto ese se ha trabajado desde el Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, del cual nos sentimos muy, muy orgullosos de que este Centro Nacional siga en Puerto Llano y se incremente cada vez más las fortalezas que tiene este Centro Nacional. Y la noticia que salía ayer, que es una noticia estupenda, y es que la Secretaria de Estado de Transportes incluía al Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano en la referencia a este vector energético para el transporte aéreo, cosa que nos congratula. Por lo tanto, seguimos trabajando porque el futuro de nuestra ciudad sea cada vez mejor y cada vez nos sintamos más orgullosos de nuestra ciudad.